Bueno, esta segunda parte tocaría el tercer momento histórico que había anunciado y lo feché de alguna manera en 2015, aprovechando un trabajo que voy a tratar de resumir ahora, que es un documento que sirve de base también con esta idea de tener textos que son de alguna manera como la palabra sagrada en las políticas de salud internacionales y después que se derivan a políticas locales o coinciden con políticas nacionales. En el 2015 terminan las metas del milenio. Algunos países las han cumplido en su totalidad, otros están, algunas se han cumplido en casi todos los países, otros países están lejos de alcanzarlas. Entonces, dentro de Naciones Unidas hay un organismo que se llama DESA, que funciona como el núcleo intelectual de Naciones Unidas. Ahí están presentes 70 agencias del sistema de Naciones Unidas y convoca también a figuras de otros campos, de otras organizaciones. Y estuvieron preparando durante los últimos 3 años un documento que es este, que es haciendo realidad el futuro que queremos para todos. Y hacen una propuesta de política que comprende salud como un derecho de la ciudadanía, como un bien público, pero que se articula con algo que habíamos presentado previamente, comentado previamente, que era salud con todas las políticas públicas. Yo sé que ustedes pueden escuchar lo que viene ahora desde diferentes perspectivas, pero mi sugerencia es que traten de leerlo desde la Argentina, cosa que es obvia, pero mirar cómo nos ubicamos nosotros dentro de este contexto. O sea, es una propuesta que atiende situaciones de catástrofe, producción de alimentos, acceso a agua potable, cambio demográfico, poder de la mujer. Está centrado en la idea de desarrollo sustentable. Las palabras clave que vamos a oír en los próximos 15, 20 años es la idea de desarrollo sustentable. Cómo vivir en un mundo que no se destruya, y que sea democrático, que sea con equidad, pero que sea sustentable, porque hay peligros de destrucción de nuestro propio planeta. Inclusive en el campo de la salud, en los últimos años hay un pasaje de escuelas de salud pública que se convierten en salud global, escuelas de salud global, o el campo de la salud pública deviene en salud global, y ahora la revista Lancet está llamando a una convocatoria a salud planetaria, en el sentido de la conservación del planeta, y no es solamente la salud de las personas. Este informe se concentra, o este esquema de alguna manera sintetiza el informe. Lo pongo todo así. Este informe a mí me parece muy valioso, muy interesante. También tiene parte de valores. Los 3 valores que destaca es las políticas de protección y respeto a los derechos humanos, la sustentabilidad ambiental y la idea de equidad. Son los 3 principios en los cuales tendríamos que estar todos de acuerdo. En el intervalo me hacían una observación muy interesante, la anticipo, en el sentido de, yo dije, de que estos valores podrían funcionar en cualquier tipo de gobierno, no sé si en cualquier tipo de gobierno, gobiernos autoritarios, gobiernos lejanos al interés de la población, seguramente no, y dije en cualquier modelo económico. A uno se le escapan cosas, pero
Cuando digo cualquier modelo económico, pero en cierta manera quiero retomar una observación que me hacías. Tu nombre es lo que me decía Héctor. Si cualquier modelo económico es capaz de defender esto, es interesante que los sistemas de salud en países que tuvieron estados benefactores o welfare state, en Inglaterra, en España, en Francia, en Alemania, aún con políticas neoliberales, no desmantelaron drásticamente sus servicios de salud público y sus políticas de cobertura como derecho de ciudadanía. En España fue donde más fuerte golpearon, pero hay regiones de España que se resistieron a eso. Andalucía, los médicos se resistieron y no cerraron las puertas como otras regiones, primero a los migrantes, después a los desocupados, después a algún tipo de patología. No, hubo una política de mantenerlas abiertas y proteger el bien público, la salud como bien público. En Inglaterra, en Alemania, en Inglaterra la defensa que aún con gobiernos conservadores siguen protegiendo al Servicio Nacional de Salud. O sea, hay como un momento en el que la sociedad, aún con gobiernos con políticas conservadoras o reaccionarias, derechos humanos y se hizo carne en la sociedad. O sea, no se admite violaciones a los derechos humanos, es algo sancionable. Equidad también puede ser un objetivo. Pero bueno, ¿cómo colocar en la agenda política o en el espacio del consenso la defensa de un interés colectivo? Y este es un tema que está en debate en el campo de la salud, de múltiples maneras. Pero este informe habla de estos tres principios y dice que tiene que hacerse mediante 4 grupos de políticas. Políticas que alienten a un desarrollo social inclusivo, a un desarrollo económico inclusivo, empleo, trabajo registrado, trabajo decente, incorporación de la mujer al trabajo, eliminar explotación, políticas sustentables en términos ambientales y paz y seguridad. Hasta aquí, respecto a estos objetivos y respecto al tipo de políticas, es interesante que América Latina en los últimos 10, 15 años está avanzando en cuanto a un consenso de que la paz y la seguridad es posible con políticas inclusivas en lo social, en lo económico. No estamos tan bien en la protección ambiental, pero estos principios están puestos en el debate o en la agenda política que no lo estaban previamente. Y el informe habla que para la articulación en cada uno de estos conjuntos de políticas tiene que haber condiciones facilitadoras. El texto original habla de enabling conditions, o sea, qué tipo de intervenciones facilitan que haya un desarrollo económico inclusivo y un desarrollo social inclusivo. Seguridad alimenticia y nutricional, acceso a la salud y a la educación de calidad, protección social inclusiva, administrar la migración y la dinámica poblacional. Si operan en estas condiciones, es posible favorecer políticas de este tipo. Respecto a la paz y seguridad y al desarrollo social, mecanismos democráticos de gobernanza, estados de derecho, la protección al Estado de Derecho, prevención de conflictos, protección de derechos humanos, empoderamiento de las mujeres, son elementos que hacen a la paz, la seguridad y el desarrollo social inclusivo. Uso sustentable de recursos naturales, manejo del desperdicio, controlar riesgos de desastres y mejorar la respuesta social al desastre. Y respecto al desarrollo económico y al ambiente, comercio justo, financiar el desarrollo sustentable, acceso a tecnología y conocimiento, provisión de energía sustentable, respeto al ambiente en las políticas de crecimiento, o sea, que haya crecimiento económico, pero no a expensas del deterioro ambiental. El conjunto de estas articulaciones podría brindar un futuro con población más sana, más educada, más en un contexto más igualitario
y no en la polarización entre muy ricos y muchos pobres a la que tienden los modelos orientados hacia el mercado. En ese contexto, con ese ambiente que va a aparecer como el escenario, la plataforma en la cual se van a discutir políticas públicas, querría que aterricemos en la Argentina y que comencemos a ver algunos datos sobre la Argentina. Y me tomé la libertad de usar, algunos dirían robar, datos de un estudio que pidió, sí, pero como con la palabra, pero está el perdón, que pidió el Ministerio de Salud con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, se lo pidió a la Junta de Andalucía, en especial a la Escuela de Salud Pública de Andalucía, en Granada, que hagan un estudio sobre la demografía médica en Argentina. Es un estudio que se está a punto de terminar, que comenzó hace casi un año, que lo inició el anterior secretario de Políticas de Salud, Gabriel Yedlin, y que se está terminando ahora. Es un proyecto muy interesante que permitiría tener por primera vez datos fidedignos de quiénes son, dónde están, qué hacen los médicos matriculados en el país. Veamos algunos datos. Este proyecto permitiría planificar necesidades de médicos y especialistas en el país para dentro de 10 años, para el 2025, y de ahí ir articulando modelos para el futuro. Pero es posible una planificación porque, recuerdan lo que había planteado previamente, si se tiene información y voluntad de planificar, es posible planificar. Sin información, toda planificación es estimativa, uno puede navegar en conjeturas. La planificación entendida como un proceso sistemático de elaboración que permite construir planes estratégicos, o sea, no normativos, que permitirán disponer en todo momento de las personas necesarias, competencias adecuadas para cumplir objetivos de política pública. El estudio buscaría dar información para actuar sobre desajustes en la planificación de los profesionales de salud. Desajustes entre formación de grado y la formación especializada, entre esta formación y las necesidades del sector y las necesidades de la sociedad. ¿Qué necesidades tienen los servicios? ¿Qué necesidades tiene la sociedad? Y arrojar datos sobre si hay problemas de desempleo, subempleo, emigración, fraude de expectativas, merma en la valoración social. Bueno, observarán que son palabras españolas, algunas de ellas, más que en el español que hablamos nosotros. No cobertura de plazas, desigualdad en zonas desfavorecidas. Este tipo de información es la que ofrecería este importante estudio que convocó el Ministerio de Salud de la Nación. El objetivo es caracterizar la dinámica de la fuerza de trabajo de médicos especialistas en el país y aplica un modelo de dinámica de sistemas. O sea, la dinámica de sistemas como un concepto que viene de la física y se traslada al campo de la planificación social en este caso. Hay un modelo ideal, una abstracción de cómo opera este sistema, se cuenta con algo de información y se compara, se coteja esa abstracción, ese ideal, ese modelo con lo que sucede en la realidad y se van produciendo sucesivos ajustes. La metodología que siguieron fue, por un lado, tener información de las entradas al sistema, cuántos se gradúan, en qué escuelas, cuántos hombres, a qué edad, cuántas mujeres, cómo se convierten en la oferta de médicos en la Argentina,
y cuántos salen. Tener una tasa de entrada, una tasa de salida y ver cómo opera este sistema. A esto considerarlo la oferta de médicos, a la salida la demanda de médicos que tenga el sistema y la brecha que existe entre oferta y demanda. Yo también traje mi música. Vayan construyendo en sus cabezas la idea del sistema y cómo operan, y acá se va a entrar a complicar un poco más. Entonces, por lo que les decía, un modelo de simulación y la realidad es un cotejo permanente entre el sistema real y el modelo de simulación para alcanzar resultados. Y resultados es lo que va a tener Argentina en los próximos meses, supongo, que ya estará terminado el trabajo. Y hay una circulación desde la información que llega a la realidad, al modelo de simulación, la inferencia y vuelve al sistema real para cotejar qué tan cerca o lejos se está en esa construcción. Aquí no se ve, pero están todos los elementos que van entrando. Acá parte de ingresos a la facultad, tasa de abandono a la facultad, egresados de la facultad, entrada de los egresados de la facultad, entrada de egresados de la Facultad de Medicina al sistema de salud. Estos serían los médicos de producción nacional. O sea, acá si hay alguien que lo quiera atender, yo lo apago. O sea que por este lado tenemos todo lo que entra de las diferentes facultades de medicina, de las, creo que son 32 o 33 facultades de medicina, entre públicas y privadas que hay en la Argentina, tenemos esta misma estructura, cuántos egresan, egresan y cuántos se pierden de cada una de las facultades. Y por otro lado tenemos si llegan médicos del exterior. Todos estos se convierten en la oferta de médicos. En la oferta de médicos tenemos datos sobre cuál es la población inicial, cómo crece la población y la relación entre población nacional y la población médica. Obtenemos datos sobre la tasa de médico por 10.000 habitantes, cuántos son mujeres, cuántos son hombres, el porcentaje de mujeres, el circuito de función de mujeres, la salida por jubilación, por defunción, por condiciones de salud. Toda esa información se tiene y lo mismo para hombres. O sea, tenemos las entradas, quienes ingresan hombres y mujeres, la salida de mujeres, la salida de hombres, por diferentes causas, y cuál es el saldo, cuál es el stock de médicos y por especialidad que se tiene en el país. Y este modelo se tendría para cada una de las provincias y para cada una de las provincias en las cuales el gobierno provincial o colegios con capacidad regulatoria delegada por el Estado manejan la matrícula. Este tipo de información ha sido producto de una meticulosa, minuciosa, laboriosa tarea de los gobiernos nacional y provinciales que mediante consenso fueron convenciendo a las provincias y a los colegios médicos para aportar información sobre las matrículas. Algunos han sido remisos para suministrar esta información, pero lentamente la han ido sistematizando y brindando. Y Argentina va a contar con esto, que ya está disponible en otros países. Muchos países que tratan de mejorar sus sistemas están muy avanzados en esto. Uruguay, Chile, Brasil, Australia, Canadá, tienen un cúmulo de experiencia, Holanda, un cúmulo de experiencia muy importante en esta materia. Pues por primera vez contar con un modelo que nos informe qué es lo que está sucediendo en las provincias y en el país.
Cuando decía meticulosa tarea, para hacer este estudio de demografía médica hay todo un trabajo del sistema de información en salud de la Argentina, que es una presencia muy valiosa, muy importante y creo que insuficientemente conocida, de tarea de los equipos nacionales y provinciales en materia de manejo de la información sobre salud. En vínculo con los colegios están obteniendo esta información. Entonces, al CISA llegan las matrículas y llegan la información sobre los médicos en general y de especialistas certificados, que proviene de los registros provinciales o de los colegios provinciales. Se tienen las plantas de personal de obras sociales, del sector privado y del sector público, con la cual se coteja la información de matriculados, discriminados por especialidad, y cuál es el plantel de cada uno de los subsectores. Y con esta información se construye, con esta dinámica de información, se realizó el estudio. Entonces, está claro el objetivo, la metodología y las fuentes de información. No hay información, no tengo yo, las autoras del estudio sí, y el gobierno nacional sí lo está teniendo, información sobre el total del país. Yo traje lo que ellas, Cecilia Escudero y Pilar Navarro, presentaron hace unos meses para una reunión del COFESA, o sea que algunos de los ministros acá presentes lo escucharon. Por un lado está información de la tasa de matrículas por 1000 habitantes. La media nacional está acá en 6 puntos. Esto indica que hay gran parte de los profesionales están matriculados en más de una provincia, en más de un registro. O sea, acá la unidad de análisis es matrícula, no profesional. Aquí lo que tenemos es el porcentaje de médicos con matrículas únicas por provincia. Vean ustedes, hay algunas provincias con matrícula única, la más oscura es matrícula única, la menos oscura matrículas compartidas. ¿Estoy diciendo bien? Al revés. Oscura única, oscura, sí, sí. O sea que Córdoba es la provincia con mayor proporción de matrículas únicas, y Tierra del Fuego es la que tiene menor número de matrículas únicas y muchas compartidas. Seguramente médicos de otras jurisdicciones que migraron a Tierra del Fuego. Situación que se da también en Buenos Aires, seguramente se da también en Capital Federal. Si transformamos ese dato de las matrículas en individuos, pensando de que Argentina tiene, este es el número más reciente, más reciente desde hace 4 meses, hoy en día debe estar algo cambiado, pero por primera vez Argentina cuenta con información nominalizada del número de médicos. Ya no es, debemos tener alrededor de 110.000 médicos, como era la situación hace 15 años. Todos los estudios basados en el país y en el exterior, con ese cálculo estimativo de 110.000 médicos. Hoy en día sabemos que son 166.187, de los cuales se tienen dato, número de quit, número de documento, nombre y apellido, lugar de residencia. ¿Perdón? Claro, piensen ustedes que la Argentina recién está empezando, pero hay países, Brasil, el cruce de información sobre distribución de los médicos y qué incentivos ofrecer, lo están manejando con una riqueza mucho mayor, porque cuando estos datos se georreferencien, se articulen con algunos incentivos fiscales, puede llegar a ser muy importante. Exactamente. Claro. Y no mediante, o sea, sale de la lógica de planificación en función
de cómo terciarizo, cómo contrato paquetes, cómo capito. Es otra lógica de política pública, otro criterio de planificación en función a otro tipo de compromisos en el marco de una sociedad que privilegia otros valores, que articula otras políticas públicas. Y para las especialidades, y no monopolios de control sobre cuánto se abre la canilla y cuánto se cierra. Claro. Y sobre esto, tal vez ir a poner una mesa de discusión, de formulación de políticas diferentes. Piensen que Brasil, para romper esa situación, ese empate que duraba décadas, 5.000 municipios sin médicos, y para hacer el programa Más Médicos, tuvo que importar temporariamente 11.400 médicos cubanos. Cuba tiene 6.72 médicos. Tenía condiciones para exportarlo y que le resulte económicamente. Pero a Brasil esa importación de médicos por 2 años le permitió usarlo como palanca política para que en el futuro la nueva convocatoria para ese programa, el 80% se llenó con candidatos brasileros y no hubo postulantes en la convocatoria anterior. O sea, que Argentina tendría dentro de esta distribución 3.94 médicos cada 1.000 habitantes, que nos coloca en una situación muy similar a la de España, muy similar a la de Australia, Suiza. O sea, estaríamos en un nivel de disponibilidad de recursos similar a lo de los países altamente desarrollados. También con esta información es posible construir una pirámide. ¿Cuál es la pirámide demográfica de la población de médicos por grupo etario? Observen ustedes que comienzan a ser, o sea, si era predominante el número de hombres en los grupos etarios de mayor edad, comienza a ser predominante la presencia femenina en la población de médicos más jóvenes. O sea que fíjense que médicos menores de 40 años, la predominancia femenina es muy marcada. O sea, tener esos datos, tener esa información por edad, por sexo, en qué provincia están ubicados, hace también a criterios de planificación sobre apertura de especialidades, cuáles son diferentes las condiciones de trabajo de hombres y mujeres. La edad media de médicos activos, la edad media está en torno, para la nacional, en 44 años, mujeres 42 mujeres 42 y hombres 46. O sea, la población de hombres es levemente mayor que la edad de los hombres, levemente mayor que la de las mujeres. Acá tenemos un dato muy importante para la planificación. Los estudios internacionales alertan de que me tienen loco, me mandan. La corbata está bien. Un dato importante para la planificación es que cuando hay más del 30% de la población de médicos son mayores de 55 años, quiere decir que va a haber una carencia a corto plazo y es importante tomar medidas. Esto no estaba antes en el horizonte de políticas públicas y ahora se va a saber qué provincias están ante esa situación o están cerca de tenerla y cómo tienen que planificarlo, porque esto es en salud, sobre todo en recursos humanos, pero recursos humanos médicos, la planificación es obligadamente, si se cuenta formación y residencia, abarca un lapso de 10 años. ¿Cuáles los diferentes escenarios que es posible
construir según la distribución de médicos cada 1000 habitantes. Y los colores más claros indican mayor densidad de médicos cada 1000 habitantes. Bueno, acá tengo que pedir disculpas porque no leí la diferencia entre el escenario 1 y 2, pero conservémoslo como un interrogante. Las autoras del estudio habían ejemplificado con 2 provincias, San Juan y Chaco, en las cuales ya había algunos datos más firmes. Matrículas, o sea que el total de los médicos que estaban ejerciendo en la provincia estaban matriculados. ¿Cuántos tenían especialidad certificada? Porque muchos de los que aparecen en los planteles como especialistas no están como con matrícula de especialista. ¿Cuántos no tienen una especialidad certificada? ¿Cuántos especialistas hay en el plantel público? O sea, claramente hay más que los certificados en la provincia, que los que aparecen con certificación registrada. Estos son los datos del sector público. O sea, es un ejemplo del tipo de información que se manejaría por provincia. Bueno, acá me faltan los datos de Chaco. ¿Estaban? Bueno, en Chaco, mayor número de médicos, mayor número de matrículas, mayor cantidad de especialistas también. Bueno, pueden ustedes observar la información. Lo que me interesa no es el dato en sí, lo que me interesa es demostrar un Estado que comienza como que se pone los pantalones, decide saber qué tengo, dónde está, cuáles son los problemas, y coloca esta información para lo voy a decir claramente, de alguna manera para el gobierno que viene. O sea, aparece como una política pública, una política de Estado. Toma un tiempo hacer esta investigación, la va a usar no necesariamente el gobierno de turno, la va a usar el país, cada provincia, pero por primera vez se dispone de estos datos. Y esto es lo que me interesa, señalar que sobre recursos humanos, que era un área desprotegida en la política pública o en la situación de muchos ministerios nacionales y provinciales, hay una voluntad de recuperar la capacidad de rectoría del Estado. Se comienza a tener información sobre la fuerza de trabajo en salud. Eso implica sistemas de registro, procesamiento y análisis capaces de estructurar, de construir series históricas. Acá hay, hacer este estudio, esta vez se hizo con un contrato con una agencia, con una escuela extranjera que ha capacitado a los recursos nacionales cómo recolectar, cómo hacer el análisis, cómo manejar el modelo, y queda la capacidad instalada para que el próximo año o este mismo estudio aplicado a enfermeras lo hagamos acá en la Argentina, lo haga el propio ministerio o lo encargue a alguna institución de investigación, alguna universidad, porque estaría la experiencia y el know-how, la transferencia de know-how como para poder hacerlo con recursos propios. Y también contar con esta información permite el desarrollo de investigación y la provisión de evidencias para la toma de decisiones. Hay detrás de este estudio, de este ejemplo de estudio, hay capacidad de convocatoria para la construcción de consensos.
si una Dirección Nacional de Regulación o una Dirección de Capital Humano convoca a sus contrapartes provinciales y no asisten, o no contestan el teléfono, o no proveen la información, o sea, puede estar la estructura, el edificio del ministerio, el organigrama, pero no hay diálogo con las provincias, que era la tónica general en el Estado argentino hasta hace algunos años. Creo que el hecho de haber concretado este estudio demuestra que hay capacidad de convocatoria, consenso, construir consensos y confianza en la provisión de esos datos. Permite también hacer un mapeo de la estructura institucional. ¿Qué diálogos hay dentro del Estado con los colegios profesionales? ¿Qué circulación de información? Identificación de desajustes, articulación de datos sobre condiciones de salud, cobertura, distribución de servicios y de trabajadores. Y desarrollar la planificación. A largo plazo, teniendo esta línea de base, va a ser posible el monitoreo de algunas acciones, cómo se distribuyen, claro, el ejemplo obvio es cómo se distribuyen los anestesistas, cómo se distribuyen los médicos clínicos, por qué hay carencia o va a comenzar a haber carencia de pediatras. O sea, problemas que van a aparecer y que van a demandar necesidades de planificación, de evaluación y de monitoreo. O sea que estaríamos entrando a una etapa de política pública en materia de recursos humanos donde se sale del encierro sanitario, se lo ubica en el contexto de otras políticas públicas y hay condiciones como para hacer una planificación madura. Algunos logros recientes. Ustedes recuerdan este modelo ideal, esta matriz sobre cómo, una brújula, sobre cómo desenvolverse si estoy en el campo de recursos humanos, de fuerza de trabajo en salud. Entonces, Argentina, para desenvolvernos dentro de ese escenario, está generando o ha generado en los últimos años una cantidad de aportes que nos cambian nuestra posibilidad de trabajo en este campo. Tenemos estudios sobre factores de riesgo, estudios nacionales. Tenemos estudios sobre carga nacional de enfermedad, estudios sobre demografía médica. Está en operación el CISA en todas las provincias. O sea, no hay provincias remisas, puede haber demoras, pero están incorporadas a la totalidad del territorio. Piensen que esa era una característica del Estado moderno. Hace, ¿cuánto será? Más de 100 años se definió que un Estado moderno era el que tenía monopolio de la violencia en todo el territorio. Es una precondición para que funcione un Estado moderno. Pero uno también podría pensar que un Estado moderno en salud tendría que tener el monopolio de la gestión en algunos campos de interés público, de interés del conjunto de la sociedad, tendría que tener el monopolio, por lo menos esa capacidad de regulación. Por eso es un Estado. Y comenzaríamos a ser un Estado moderno en materia de recursos humanos recién al contar con la totalidad de la información de qué es lo que está sucediendo. O sea, hay un CISA en operación en la totalidad del territorio. Falta muy poquito para alcanzar a un examen único de residencias en la totalidad del país. Hay un obstáculo legal en Mendoza y falta la adhesión de una o dos jurisdicciones más, pero ya está en operación y avanzado un examen único de residencias. Y hay capacidad de regulación del Estado. Hay creación de nuevas universidades públicas que cambió la dinámica de lo que era la formación en el campo de salud. Hasta hace muy pocos años, la capacidad de rectoría sobre la formación de recursos humanos la tenían las universidades privadas y comienza a tenerla el sector público. En especial creo que una decisión política de enorme compromiso ha sido la creación del Foro de Facultades Públicas de Medicina, que podría estar seguido con el de otras carreras en el campo de la salud. Faltaría que tenga ubicación institucional, recursos, vida propia, para que sea un
socio importante de las políticas del Estado. El desarrollo de una red de comunicación, de intercambios como Cibersalud, que tiene físicamente, tiene una presencia en todo el país y crea condiciones para un trabajo en red. Y finalmente, pues puede haber otros aspectos, que COFESA interviene en el tema de fuerza de trabajo en salud, cosa que había aparecido esporádicamente en el pasado, pero comienza a hacerlo en forma sistemática. Estos cambios en el escenario, en la capacidad, hacia dónde apuntaría el mundo, lo que uno imagina, lo que desearía que apunte el mundo para los próximos 15 o 20 años, con protección a los derechos humanos, equidad y una protección a la sustentabilidad ambiental, también tiene que darse en un contexto en el cual disminuya la desigualdad. Yo tomé estos datos, hay un centro de investigaciones en la Universidad de La Plata que se llama CEDLAS, que es el que produce la información que utiliza el Banco Mundial para demostrar de que ha disminuido la pobreza y la desigualdad en América Latina. O sea, son los mismos datos que utiliza el Banco Mundial, y uno puede observar acá, en rojo tenemos el crecimiento del Producto Interno Bruto, con subas y bajas, pero en general una tendencia ascendente del 92 al 2010. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con la pobreza? ¿Cuál ha sido la tendencia de esta curva? ¿Y cuál es la tendencia de la desigualdad? O sea, mientras algunas regiones del mundo se han transformado cada vez más inseguras, menos pacíficas, más bélicas, la tendencia en América Latina es una tendencia a acuerdos por la paz, capacidad de intervención política por la paz y acuerdos en torno a principios de inclusión social, disminución de la desigualdad, y faltaría obviamente mejorar mucho respecto a la sustentabilidad, la relación con el ambiente. O sea, pero hay una tendencia que se expresa en un tipo de crecimiento que está acompañado por mayor igualdad social. Creo que en ese contexto uno tendría que pensar, bueno, ¿qué política de recursos humanos, qué tipo de recursos humanos necesitaría la región, el país? Que no es solamente pensarlo en términos de médicos, enfermeras, odontólogos, otros trabajadores, sino pensarlo en términos de trabajadores ubicados en un horizonte de salud en todas las políticas públicas. ¿Qué relación tendría con los otros factores facilitadores? Que sea capaz de entender y dialogar con otras políticas públicas, que entienda la intersectorialidad, pensando que va a ser un tipo de profesional y trabajador que entrará al mercado de trabajo en los próximos 5, 10, 15 años, que va a tener que entender a un mundo que cambia, entre otras cosas, en esta dirección. Crecimiento económico, disminución de la desigualdad, otro tipo de demandas, otra población que accede al servicio. Bueno, ahí termina. Gracias. Que es la primera misa participativa, así que... Bueno, buen día para romper el hielo, me tocó, no sé. En realidad, bueno, la presentación sumamente interesante, la verdad, datos que por ahí en el día a día uno no los tiene. Y en definitiva, viendo un poco la historia, desde 1970 hasta ahora, es como que veo que el fondo es siempre el mismo, pero bueno, como que las formas van cambiando y tratando de ir sobre una misma dirección que en definitiva
en el día a día, por ahí en un efector pequeño, uno no lo va viendo, o en la pobreza de una villa, o no sé, eso es lo que más me deja todo esto dando vuelta en la cabeza. Entonces, abrimos una serie de... Mi consulta es acerca de lo siguiente. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que quizás por ahí el problema no es puramente la cantidad de médicos por cantidad de habitantes y las especialidades, sino que no solo están mal distribuidos, sino que a la vez las especialidades están quizá sobrepasadas en algunos casos y hay deficiencias de necesidades en otras. La pregunta es, sabiendo después dónde faltan médicos y cuáles son las especialidades que se necesitan, ¿cómo se hace para que el que quiere ser pediatra de repente tiene que ser ginecólogo y el que quiere ser anestesista va a tener que ser... O sea, ¿cómo logramos encauzar a que las especialidades, se cubran las especialidades que se necesitan y después cómo logramos los incentivos necesarios para que vayan a trabajar a una provincia, al pueblo, al fondo, en la misma, contra el centro de salud en un lugar más deseable, digamos? Bueno, viendo las tendencias a futuro, me parece que el escenario que se viene registrando y que va a crecer es que el médico pierde protagonismo, lo gana el equipo de salud, y me parece que el gran desafío para después de estos logros sería hacer un contundente esfuerzo para que la población también empiece a participar de los sistemas y los circuitos. La salud dejó de ser un problema que solo atienden los médicos y la tendencia es irreversible. Vamos a cada vez políticas públicas más inclusivas de otros actores, ¿no? Sí, en función de las especialidades, doctor, en esta investigación ¿pudo discriminarse en el número total de especialistas certificados a qué especialidades corresponden y cómo están distribuidos? Esa es, me quedó como pregunta. Bien, contesto. Ahora voy a preguntar yo. Dale. Mira, Hugo, la presentación que vos haces, que nos contextualizás muy bien la cuestión de los mal llamados recursos humanos, nos dijo Tomada, nos retó el otro día. Dijo, si son recursos, no son humanos. Y si son humanos, no son recursos. Justificando por qué debiéramos llamarlos trabajadores de la salud. Pero lo que te quería preguntar es, vos haces una contextualización en función de al compás de los distintos hitos que se marcan en el plano, sobre todo internacional, y sobre todo en los organismos internacionales. Sin embargo, conociéndote y sabiendo que tenés opinión, pero que no surge de la presentación, sería interesante una reflexión tuya acerca de cómo el mercado ha jugado como determinante en el tema de la realidad de los recursos humanos, porque a partir de una de las últimas intervenciones de una de las compañeras, eso que dice que, bueno, si alguien tiene que ser pediatra termina siendo ginecólogo, si alguien tiene que ser ginecólogo podría terminar siendo pediatra, como el tema del incentivo del mercado pareciera ser que es, claro, es como un determinante enorme acerca de la vocación individual de los profesionales de la salud, que no pareciera ser ya algo optativo, sino que nos determina en buena parte a todos nosotros. Bueno, eso no es. Bien. Bueno. No sé si vas a poder con todas las preguntas juntas, pero está relacionado con lo que decía él y con lo que dijo la compañera. Y tiene que ver con esto de en qué estado está el hecho de llamar a todas las residencias a nivel nacional médicas, centralizadamente, digamos, en un solo examen y demás.
porque experiencia en ese sentido permitirían al Estado regular los cupos de cada especialidad y los lugares donde se llamarían. En España sé que funciona así, si va por ese camino. Bien. Padre. Respecto a la primera pregunta sobre qué tiene que ver, qué alcance tendría esta presentación con lo cotidiano, con las condiciones específicas de trabajo de cada uno. Yo creo que en el futuro vamos a una modalidad de trabajo mucho más interconectada, y justamente uno de los grandes desafíos que tendría la gestión de la fuerza de trabajo en el sector es incrementar la interconexión. Creo que lo que ha sido la tónica general de depositar un profesional o un equipo y aislarlo en algún lugar del país es algo que habría que cambiar. Hay países de magnitud, de dimensiones similares a la Argentina o más grandes, que lo han tomado como un tema central de la política pública. Entonces habría que observar qué pasó, cómo lo están resolviendo en Canadá, en Australia, para mantener la comunicación entre los profesionales, que aún independientemente de donde estén, exista una perspectiva de carrera, de trayectoria profesional, de mejora, de progreso de cada uno de los trabajadores de salud. Eso implica una mirada diferente en cuanto a la gestión de los trabajadores de salud a la que ha sido la predominante, que es contratar, asignar y no preocuparse por la retención. Habría que actuar sobre esas partes un tanto inmateriales de las relaciones de trabajo. Eso por un lado. Pero creo que hay varios factores que estarían cambiando el escenario. Yo creo que la aparición de nuevas escuelas de medicina o de trabajadores de la salud está creando otra relación que no es solo con hospitales, escuelas, sino con otros niveles de atención, con centros de salud, con la comunidad en sí, y está dando lugar a otro tipo de profesionales y valorizando otros niveles de atención, o sea, reorientando y priorizando otro tipo de formación del profesional de la salud. Esto se relaciona con otra de las preguntas respecto a si hay una tendencia que se deja de lado, se deja afortunadamente la tendencia a profesionales, profesiones compartimentadas, y se pasa al trabajo en equipo. Ahí hay y lo vinculo con esta primera pregunta sobre qué pasa con el profesional que queda aislado en algún lugar, y la tendencia al trabajo en equipo. En varios países están alentando la formación de equipos, formación para trabajar en equipos de salud. El programa de Más Médicos en Brasil no es solamente un programa de médicos. Junto con el médico va un equipo de salud que está capacitado, educado para trabajar en esas condiciones. Implica una formación para la interprofesionalidad. O sea, las incumbencias profesionales cambian, el tipo de capacidades y destrezas, el diálogo con otros profesionales, la distribución de tareas cambia, las relaciones de poder cambian. Entonces, bueno, hay toda una dinámica, como una revolución en lo que ha sido la formación convencional, que habría que prepararlo desde las escuelas de formación, las especialidades, las responsabilidades, lo que son las incumbencias. Yo recuerdo que hace algunos años, y algo que me quedó muy presente, se había armado un equipo para la descentralización de la Facultad de Medicina de la UBA, y desde el rectorado de la UBA se había pedido, y estuvo la comisión trabajando con expertos que venían algunos del país, otros del exterior, y estuvimos trabajando como 2 años. Llegó el momento de presentar esa propuesta al Consejo de la Facultad de Medicina, y uno de los consejeros
dijo, bueno, el título, la carrera se hace acá y el título se expide desde esta facultad y será así por los siglos de los siglos. Era un cardenal. Hasta hace poco era decano interino de la facultad, hasta que asumió el Provenzano, pero él estuvo a cargo del decanato, una excelente persona, pero la convicción era de que esa es la estructura, no podía descentralizarse, la UBA no podía crear una nueva sede en Avellaneda, que era donde la pensaba instalar, al igual que lo que se ha hecho en Brasil o en México. En la Universidad de Sao Paulo es muy grande y creó facultades satélite en varias ciudades en la periferia de Sao Paulo, excelentes facultades. La UNAM de México creó escuelas con facultades de medicina en varios lugares. Universidades muy grandes necesitan hacerlo, pero ahí estaba escrito por los siglos de los siglos que debía ser de una manera. Afortunadamente están apareciendo nuevas facultades que a lo que tendrían que tender, al igual que está pasando en varios países, es a la formación interprofesional. O sea, hay formación en profesiones específicas, pero sí la capacidad para dialogar, entender, trabajar junto a otras profesiones, tratando de entender también, y esto relaciono con otra de las preguntas, respecto a esa pregunta sobre equipo de salud. La tendencia y lo que se ve es que no es lo mismo la atención a la enfermedad y la preparación de profesionales, de trabajadores, para la atención de enfermedades específicas, que para la atención de otras dimensiones de la enfermedad que también lo sufren las personas. Esto algunos lugares lo llaman dolencia, la dolencia, no solo la enfermedad orgánica, sino cómo se expresa el sufrimiento. Hay un autor que a mí me interesa mucho, que se llama Benedetto Sarraceno, y algún día tendríamos que invitarlo. Yo pensaba que me hacía gesto de que me calle la boca. Benedetto Sarraceno es un psiquiatra que era el director de salud mental en la OMS, trabajó en Argentina, en Nicaragua, en varios países latinoamericanos, tiene familia en Argentina, una sobrina es docente nuestra acá en la universidad, y él desarrolló un concepto de sufrimiento urbano. Es una persona con mucha experiencia, formado en farmacología, epidemiología psiquiátrica y farmacología, y tuvo a su cargo muchos años salud mental en la OMS. Él dice que el perfil de enfermedades no es solamente el cambio hacia enfermedades crónicas no transmisibles, sino la articulación de ese nuevo perfil de crónicas no transmisibles con otras manifestaciones del sufrimiento urbano, en el sentido de qué pasa con las condiciones del trabajo, condiciones de transporte, estructuración de la familia, expectativas personales, y esas son dimensiones que pesan y gravitan sobre la enfermedad. O sea que no solamente se trata a sujetos enfermos, sino a personas con sufrimiento. Entonces, ¿a quién se le pide que lo atienda? ¿Al médico, al especialista convencional, o tiene que ser un equipo de salud o articulado con otras políticas públicas? Quien reflexione sobre esto, quien dimensione el equipo de salud de futuro, de acá a 15 años, van a tener que ser nuevos profesionales dispuestos a cambiar lo que es una rígida definición de territorios protegidos, de incumbencias y posibilidades de revisar, flexibilizar espacios. Eso implica también desmercantilizar los territorios profesionales y también tener una capacidad de regulación, de diálogo entre ministerios de salud y educación, también investigación científica, estar atentos a esos cambios y a esas posibilidades y prepararnos para ese tipo de cambio.
se requiere una reflexión sobre lo que son las autonomías de las profesiones. Autonomías en cuanto a elegir las especialidades, pero autonomía también en la capacidad de decisión diagnóstica y terapéutica concentrada en el médico. Toda esa lógica de aparente libre decisión, que posteriormente está fuertemente en la realidad, fuertemente condicionada por la industria farmacéutica, tendría que ser motivo de reflexión en ámbitos académicos, de investigación, de debate político y definir políticas de cómo se protege la autonomía para aquellas cosas que importan y para otras hacerlas más participativas, mayor materia de debate. Se pueden dar ejemplos en ese sentido, pero es posible y hay experiencias de países que definen cupos por especialidad de acuerdo a las necesidades y la proyección de esas necesidades. Y no son regímenes autoritarios porque así lo hagan y ponen incentivos para dedicarse a determinadas especialidades, requisitos, para después dedicarse a aquellas que los individuos tengan voluntad. Pero si se deja librado únicamente al interés individual, la concentración va a ser, por ejemplo, en Francia, el problema que se ve en los estudios justamente de demografía médica, la concentración en zonas cercanas a la costa, el rechazo a ir a trabajar a zonas distantes y frías, la concentración en algunas especialidades como dermatología, anatomía patológica, en detrimento de otras, las especialidades vinculadas a la medicina general, pediatría, en las cuales comienza a haber carencia de profesionales. Entonces el Estado se ve obligado a poner incentivos para la retención y la orientación hacia algunas especialidades. Esa es materia de debate y es un resignificar el concepto de autonomía, no como libertad individual, como profesión liberal, sino como eso se ajusta, se organiza también en función del interés colectivo. Creo que la última pregunta era sobre las residencias, en qué estado, no era la previa, ya me hice el lío, sobre las especialidades. El estudio va a dar información sobre especialidades, a tu pregunta. Va a dar información y ya se tiene. Lo que se ve, también el estudio entra a la información de cuál es la demanda para residencias y la sobredemanda que tiene a ser residente en anestesiología o en algunas especialidades quirúrgicas y la baja de postulantes para otras especialidades. Eso no es un fenómeno argentino, se da en casi todo el mundo y hay posibilidades de intervención para mejorar esa desigual distribución de expectativas de progreso personal. Hay posibilidades de intervenir y poner incentivos. Tiempos de residencia, obligaciones de trabajo en algunas áreas, incentivos, puntajes que dan para formación posterior. O sea, hay una cantidad de recursos que si se dejan librado al mercado va a ser una competencia, por ejemplo, en Francia, entre un municipio y otro, que quien puede pagar, o como era en Brasil hasta hace poco, que se robaban los médicos. Importaban un médico del exterior y se lo robaban, le ofrecían al municipio vecino y se lo llevaban al día siguiente. Pero no es un hecho anecdótico. Ahí tiene que haber una política nacional, acuerdo de las provincias, bajar a un nivel municipal y asegurar que esa distribución, esa cobertura no sea solo nominal, sino que se cumpla. No es un espacio fácil. Hay países que lo están tomando esto muy en serio porque el sistema de salud trastabilla si la fuerza de trabajo no está manejada contemplando esos aspectos. Australia acaba de crear
una agencia nacional de la Fuerza de Trabajo en Salud. No es cualquier cosa, es una agencia nacional para un problema crítico. España tiene muy buena investigación y buenos trabajos al respecto. Hay muy buena investigación y el Estado español se preocupa seriamente. Y lo que planteaba sobre las residencias, el MIR, el reclutamiento que han estado haciendo, succionando de los países de América Latina, de algunos en especial, de médicos recién graduados, ofrecerles las residencias, situación que ya terminó prácticamente en los últimos 2 años, pero hay países que esto lo están pensando y de una manera muy orgánica, muy basada en datos, que lo están siguiendo, porque el conjunto del sistema va a tener serios tropiezos si no regula qué es lo que sucede con la fuerza de trabajo. Lo que falta, ahora lo bueno, muy interesante, la verdad que, bueno, una pregunta más, en realidad son más o menos en dos. Digamos, un poco decir de dónde vengo. Yo, mi especialidad es terapia intensiva, en este momento estoy en la dirección asociada a un hospital. Y respecto a esto, digamos, con respecto a trabajadores y el áreas críticas, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones es, digamos, la baja tasa de elección de la especialidad, digamos, por parte de la residencia. Lo que nos cuesta hoy en día conservar un residente por ahí dentro del ámbito, incluso no solamente en nuestro hospital, sino hospitales cercanos. Por ejemplo, Bonet tiene deficiencia de médicos terapistas de pediátricos casi no hay, y neonatales menos, casi. Es un problema, ¿no? Y en esto va mucho enlazado, no solamente con la que eligen, y que también muchos profesionales que terminan la residencia son captados por los privados, digamos, porque tal vez un sueldo, hay inequidades con el sueldo que paga una municipalidad, la provincia, la nación, y lo que paga un privado. Mucha inequidad en esto. Entonces un trabajador que recién termina la residencia, ¿a dónde va? Al que le da probablemente el dulce mayor. Entonces para captado nos cuesta muchísimo. Esa es una pregunta, realmente, ¿cómo se trabajaría esto? ¿Cómo se puede trabajar esto en el futuro? Para que de alguna manera no haya esa inequidad y que la gente pueda tener un poco el trabajo asegurado y por lo menos después perder del Estado. Y la otra pregunta con trabajadores, no habló mucho de médicos, también hablamos del equipo de salud. Y en el equipo de salud, si bien ha habido una política, yo creo que hasta ahora, creo que va en un camino, pero hasta ahora es insuficiente, que es el área de enfermería. Digamos, como que nos da también en muchos lugares insuficiente número, incluso, bueno, nos ha pasado que les han firmado a la provincia de Buenos Aires el pase al régimen horario, el cambio de régimen horario, y nos ha quedado, por ejemplo, un turno de enfermería prácticamente descubierto y con mucha dificultad de conseguir gente armada para cubrir esos turnos, digamos, en salas que pasan, sobre todo los horarios tarde y noche, son las salas, no sé eso es lo que ocurre en nuestro hospital, pero yo creo que hay otros hospitales que también les fue pasando lo mismo. Estamos como que no tienen enfermeras capacitadas para cubrir ciertos lugares, y que bueno, esto también tiene que ver mucho con la remuneración que ese personal está cobrando. A veces los valores son insuficientes, trabajan en más de un lugar, muchos enfermeros, entonces lo cual también hace, y a veces cuando tienen que elegir, eligen el que le paga mejor, ¿no? Y no es el Estado el que paga mejor. Estaría bueno que cada uno que hable diga de qué lugar es, si los demás tienen conocimiento. Bueno, yo hago lo mismo una vez, así que yo soy el doctor Montali de pediatría de acá del Hospital del Cruce. En realidad, por ahí, mi reflexión va un poco de la mano con lo que decía el doctor, y me parece que hay
yo veo dos cosas en principio. Primero, que el egresado de la facultad ya prácticamente sabe que va a tener un pluriempleo, porque el empleo estatal por ahí no le va a alcanzar para su desarrollo profesional. Entonces la elección quizás de la especialidad ya está de alguna manera manejada por eso. Sabe que el Estado no lo puede encontrar y tiene que trabajar en lo privado, lo cual eso le decide a veces hacer alguna especialidad. Y por otro lado, y desde la comunidad médica, vemos al médico generalista quizás no como el futuro que en realidad necesita nuestro país. Y quizás termina el médico generalista trabajando arriba en ambulancia porque no tiene la misma posibilidad que un especialista, lo cual hace que muchos que lo quisiesen ser terminan eligiendo especialidades. La propia comunidad a veces los expulsa a los médicos generalistas o no les brinda las posibilidades de llevarlo a lugares que sean necesarios. Entonces, ¿cómo hacemos para recuperar la imagen del médico generalista que no tiene lugar en lo privado, porque en lo privado no lo necesitan, y cómo impulsamos para que eso se logre? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué? Habíamos quedado que ese tipo de preguntas no... Sí. Traigan más gente. A mí me parece que si uno, a mí me parece, bueno, agradezco las preguntas. Había lo que planteaba Alberto respecto a, claro, yo tomé algunos hitos como si ese fuera la verdad viniera de las políticas de los organismos internacionales. Bueno, es una manera de periodizar, de entender. Otra sería, bueno, miremos qué pasó en Argentina, qué pasa con el mercado, qué trayectoria ha tenido en las últimas décadas, hacia dónde va, qué margen de maniobra nos deja. Yo creo que el conjunto de estas temáticas habría que entenderlas no solamente, no se expresan en un solo plano. Habría que poner diferentes planos sobre la mesa y entender, bueno, esto está bien, ese es el escenario internacional, más o menos uno puede orientarse qué cosas han pesado o pesan sobre nuestra realidad argentina presente y futura. Pero cómo ha gravitado el mercado, qué papel han jugado el sector privado en la Argentina, la corporación médica, ganó, perdió peso, perdió capacidad de negociación, qué pasó con otras representaciones, las clínicas y sanatorios, los prepagos, las obras sociales, cómo han jugado. Bueno, hay que hacer ese análisis articulado con este. Yo creo que en Argentina la salud pública nace tardíamente, de alguna manera, o el debate sobre la salud pública, por más que hubo institucionalmente, Argentina crea precozmente dentro del Estado dependencias dedicadas a la salud. Fue el primer país de América Latina en tener un departamento nacional de higiene en 1880. Pero la salud pública aparece muy ligada a la administración de hospitales. No aparece como una salud que articule epidemiología, políticas de salud, organización de servicios, formación de personal. Todo aparece muy fragmentado. Lo que hay de escuelas de salud pública nacieron una en los 50, otras más tardíamente. Y lo que tenemos es grandes vacíos en el debate sobre la salud pública, no como especialidad de lo sanitario, sino como interés sobre la salud de la población, como interés político, económico, cultural sobre la salud de la población. O sea, es una discusión fragmentada, concentrada en algunas especialidades y diría que montada en un partidismo médico. O sea, hasta el partido médico que ve la realidad sanitaria de una manera y opina al respecto. Y esto no pasa solo en Argentina, pasa en otros lugares. Y por otro lado, una ambición partidaria, casi diría muy litúrgica, ahí sí insisto, de mucha veneración a algunas palabras sagradas, pero poco debate político respecto a la salud. Yo creo que la situación, el escenario está cambiando, o tendría que cambiar, por ahí es una expresión de voluntarismo mío, pero yo creo que el gran cambio
que se ha experimentado en los últimos años no ha sido un cambio o las mejoras no son generadas desde la salud, sino que todas las mejoras en cuanto a políticas de inclusión, el debate parlamentario sobre las leyes de igualdad de género, muerte digna, fertilización, bueno, colocaron la salud en otro nivel de discusión en Argentina respecto a otros países y mucho más avanzado que el debate sanitario. O sea, el debate sobre la inclusión social o lo que se ha avanzado, lo que se puede debatir sobre trabajo digno, sobre el trabajo registrado, jubilación, bueno, nos coloca en un umbral muy diferente a lo que sería una discusión sanitaria encerrado de cómo se reparten la torta obras sociales prepagas y el sector público, cuáles son las enfermedades, o sea, desmedicalizó la cuestión sanitaria y la coloca en un debate de la ciudadanía que falta ahora que se materialice ese debate, pero lo hacemos en otras condiciones, con otras universidades públicas, con otras carreras, con otra información. Bueno, de acá en adelante, ¿cómo vamos a funcionar? ¿Qué tipo de políticas de incentivos se van a elegir? Calculadas en términos de contratos capitados, con una lógica de empresa de seguro, con una lógica de seguros privados de salud, o como una política de cobertura a derechos de ciudadanía. Entonces, creo que un poco la pregunta de Alberto, es un momento, por ahí no es un momento de inflexión de lo que ha sido la predominancia de una óptica de mercado, pero sí por primera vez hay posibilidades de discusión si la lógica con la cual se organizan políticas de salud funciona en función de coberturas de riesgo, igual que uno tiene una cobertura de riesgo de incendio, de protección del auto, a la salud colectiva del conjunto de la población no se la puede someter o subsumir a esa reducción interpretativa. Es mucho más rico, más complejo. Entonces creo que hay condiciones como para pensarlo de una manera diferente. Y eso hace al debate sobre cuántos hay que producir. Argentina va a necesitar más médicos si hay una lógica de cobertura universal equitativa, pero si va a seguir una lógica de mercado privado, no, sobran. Están bien así como están ahora, concentrados en las grandes ciudades del centro del país y que el resto se lo arregle como pueda. Pero si hay una perspectiva de equidad social, de inclusión, de un modelo de país que funcione con una organización nacional, bueno, entonces ahí hay que abrir espacios y tienen que aparecer soluciones al igual que han aparecido en otros países. ¿Cómo se incentiva? Quien va a trabajar a un lugar distante, bueno, va a seguir estando conectado, no está condenado a vivir en esas condiciones, a vivir mal por estar, no se pierde de su carrera, ¿verdad? Bueno, en las jornadas que hubo hace 3 semanas, el doctor Campos de Brasil planteó de que los 40 millones de brasileños que salieron de la pobreza extrema y aparecen en lo que hoy en día podría denominarse una nueva clase media, están reclamando cobertura médica privada y no les resulta suficiente el servicio único de salud que ofrece el Estado brasilero. Y hay una enorme demanda y críticas hacia eso. Bueno, forma parte de la lucha. Creo que hay que reconocer que salud es un espacio de lucha, ver que suceden esas cosas, cómo se prepara, cómo se educa, y cómo tiene que haber capacidad de respuesta frente a esta situación. Yo creo que lo que está señalando muy acertadamente es lo que pasó en Argentina con el turismo hace 50 años, lo que pasó con los servicios de salud. O sea, hay experiencia histórica de que los sectores, en el caso argentino, los sectores obreros, cuando tuvieron acceso a
previsión social, a sistemas de turismo. A donde apuntaron fue un modelo de turismo de clase media privado y la hotelería, el modelo de hotelería de la clase media urbana, y no se desarrolló un turismo social. Hay algunos lugares, Balsa Río Tercero, Chapadmalal, pero no fue la tónica general o no continuó en esa línea. Pero creo que es un espacio donde políticas a largo plazo tendrían que pensar cómo ofrecer coberturas y acceso a sistemas más igualitarios, más equitativos, reconociendo la presencia y la permanencia del sector privado, pero también ofreciendo servicios públicos de calidad como este u otros que es posible instalar en el país. Ya está demostrado que el sector público lo puede hacer. El problema fue cuando no lo quiso hacer, que hay presiones para que no lo pueda hacer. Hay experiencia histórica en Argentina de lo que ha sido el saboteo de la capacidad pública, saboteo material. Pero si hay políticas de protección y de clara definición, se va a poder construir. Yo creo que es un espacio de lucha. Fíjense que recién la semana pasada Obama logró aprobar una tibia reforma en el sistema de salud, pero creo que tendríamos que convencernos que el mundo va hacia eso, no apunta hacia una privatización, hacia un modelo fuertemente segregado. El asunto es que lograr salvar la distancia que actualmente existe, reducirla, y también apoyar la construcción de sistemas más igualitarios, más equitativos, más articulados entre público y privado. Hay posibilidades de hacer eso. Y yo insisto, lo avanzado en otros espacios de política pública, no solo política social, lo permitirían. Implican reordenamiento del territorio, condiciones de trabajo, que hagan rentable también incluso al sector privado, al prestador privado, brindar servicios en el privado o en el público, pero tiene que haber un debate ciudadano, políticas de largo plazo, como para que eso se haga carrera y se haga proyecto de vida. Yo estoy muy impresionado, soy docente en la UNAG, acá en la Universidad Jaureche, en una materia del ciclo inicial, y es una materia que la cursan todos los alumnos de Ciencias de la Salud. Tenemos, a lo largo de las cursadas, se juntan de todas las carreras, de las diferentes asignaturas, y hay trabajos en comunidad, que es una oportunidad para hablar en un contexto muy diferente con los alumnos. Y a mí me impresiona, alguien preguntaba sobre enfermería, a mí me impresiona mucho hablar con la gente que estudia enfermería, que hay gente que, con lo menos, no sé, hay 1000 y pico que se anotaron para enfermería, pero con los que hablé, hay un proyecto de vida. Mujeres que a cierta edad crecieron sus hijos, ahora llegó mi momento, dicen, quiero estudiar, voy a trabajar, me formo acá, me voy a ir a vivir a tal lugar, quiero ir a trabajar al hospital de Calafate, pues me van a pagar tanto. No una, varias, con las que conversé están con esa proyecto, fantasía ideal. Y están pensando están pensando a futuro, a largo plazo, cosa que no era habitual en la Argentina. Uno podía pensar, voy a estudiar tal carrera y después se verá. Pero hay toda una estructura de inserción en el mercado de trabajo más informada, más consciente, más articulada entre profesión y proyecto de vida. Yo creo que estamos entrando a otra etapa y tendríamos que estar preparados políticamente, intelectualmente, tener los instrumentos de conocimiento, de información, como para poder manejar al menos, no manejar, pero interpretar las grandes tendencias. Yo creo que va a haber cambios en la elección de especialidades si hay un cambio en las condiciones de trabajo, de estímulo, de protección de algunas especialidades. Si no, vamos a entrar en situaciones de carencia marcada como la que están teniendo algunos países. Canadá se vio obligado
para romper el monopolio de los anestesistas a cambiar el régimen de incumbencias y formar enfermeras anestesistas. Y están habilitadas y lo ejercen y están deseosas de que ese modelo se expanda al resto del mundo. En Estados Unidos se hace. En Estados Unidos hay buena experiencia de protección a los que hacen medicina rural. Incluso posibilidades económicas. No es mala perspectiva de progreso personal, profesional y económico. Lo mismo en Canadá, lo mismo en Australia. Bueno, Argentina o Brasil, países de dimensiones subcontinentales, pueden pensar también y conversar esas experiencias. Pero el tema no aparecía en la Argentina. Era un tema de, responsabilidad individual, arreglate como puedas. En Brasil es interesante, hay algo que apareció hace poco, un artículo donde se ve que el 80% de los estudiantes de medicina de la Universidad de San Pablo provienen de clases medias o altas, casi el 70% son mujeres, el 60% se educó en colegios privados, nunca han trabajado ni conocen lo que es poblaciones carenciadas, ni favelas, ni nada de eso, y van a ir a trabajar a los lugares que son cerca de su familia, están cerca de sus familias. Falta el dato de cuántos está en el artículo. La gran mayoría provienen de familias de médicos. Entonces comienza a haber si se deja el mercado funcionar tal como viene, va a reproducir la estructura existente. Y a corto plazo se necesita cambiar. Argentina está en condiciones óptimas para que eso suceda, porque estas nuevas facultades de medicina, nuevas universidades, es una construcción con una lógica diferente de las carreras en el campo de la salud. La innovación que se está haciendo en varias escuelas no es una innovación cosmética, de cambiar los métodos de evaluación, la enseñanza basada en problemas, cosas que están de moda. No, hay cambios importantes en materia de qué tipo de la orientación hacia la medicina general, priorizarla en la formación, preparar para el trabajo interdisciplinario, la relación con la comunidad. Yo creo que se me pegó el yo creo. Hay buenas perspectivas. Estoy pensando que lo único que me faltaría decir es votemos bien el domingo, pero por de pronto ganemos mañana el partido. Vamos a las dos últimas intervenciones y luego a comer. Buenos días, mi nombre es Francisco, yo soy de Tierra del Fuego. Como inquietud, una consulta me llamó mucho la atención como inequidad, cuando expresaba que, por ejemplo, hace años, ¿no? Pero un país tan pobre como África, ¿ves? Que invertía sus recursos escasos en capacitar médicos que terminaban en su mayoría trabajando en Manchester. Un poco relacionado con este trabajo donde se está nominalizando todos los médicos, y de alguna manera también habíamos hablado con Alberto que el cruce tenía forma también de identificar, por ejemplo, un montón de intervenciones que se hacía a población extranjera, porque también pasaba el caso de poblaciones que venían de afuera. El país de alguna manera tiene recursos escasos que directores tratan de administrarlos entre educación, salud, transporte y un montón de necesidades públicas que de alguna manera invierto en una y dejo recursos de invertir en otra. Las universidades están valorizando o se está trabajando en tener ese tipo de información para después planificar cuánto se está invirtiendo, o sea, en cada profesional, de forma tal que yo el día de mañana, no sé, si me estoy sentado en un acuerdo con otro país, pueda decirle, mirá, se capacitaron X profesionales que eran residentes, no sé, peruanos, bolivianos, lo que sea, y terminan, porque también, tal vez en este crecimiento, universidades sobre moda con recepción, ¿no? de población que algunos no son residentes o no son argentinos, también tal vez yo estoy planificando, no estoy analizando un éxodo que voy a tener por una cuestión de que personas de afuera vengan a estudiar acá y después vuelvan a su país de origen. Sí. Gracias. Manu, te damos el cierre.
Yo me quedé pensando en algo que vi en una de las diapositivas que pasaste, que es la idea de liderazgo, ¿no? Me parece que es bastante central, por lo menos en sociología de las organizaciones, es una categoría que se usa muchísimo para pensar en, bueno, el funcionamiento de las mismas. Y también me quedé enganchada con la idea de que quizás haya como una demanda hacia el servicio o hacia las prestaciones privadas, ¿no? Y para conectar estas dos ideas, pienso que en realidad, o por lo menos es mi opinión, yo creo que la gente o esa demanda por lo privado se explica porque en realidad hay una necesidad de una buena atención, ¿no? De poder ir al hospital y resolver un problema de salud, con lo que sabemos que a mucha de la gente le cuesta, ¿no? Sobre todo en los sectores populares que vienen en la periferia, lo que implica el traslado y resolver el problema en el día. Me parece que no es una demanda por lo privado, sino es una demanda por poder resolver un problema concreto que debería resolverse en cualquier hospital público. Y en relación con eso, me parece que el Estado en el último tiempo ha demostrado que es capaz de gestionar los servicios y poner en marcha o otorgar los derechos que le corresponden como obligación a ser efectivos para todos los ciudadanos. De hecho, este hospital es un ejemplo de eso. Mi primera impresión cuando entré fue, creo que después Alberto lo compartió, una apreciación sobre eso. Parecía un hospital privado para mí, ¿no? Pues, entrar a un lugar, ver que alguien estaba en la recepción, tratando de localizar hacia dónde uno tenía que dirigirse, que lo atendían rápidamente. Digo, todo el estereotipo de lo que uno entiende que es un hospital privado, ¿no? Y yo querría también atenderme en un hospital así. Creo que a muchos nos ha pasado lo mismo cuando conocimos el hospital. Y en relación con eso, pero más conectado a la idea de liderazgo, me parece que este Estado que ha demostrado en el último tiempo que tiene capacidad de conducir, de intervenir en sus obligaciones y llevarlas adelante concretamente y efectivamente y con eficacia, me parece que una de las deudas o cuestiones que queda resolver y que por ahí no fue muy mencionada acá, es esta idea también de generar cohesión atrás de un proyecto común, con un liderazgo concreto en cada una de esas organizaciones, y que cada uno de los trabajadores que forman parte de esa organización sienta que lo que está en juego es algo importante, es un bien común de todos y que es una responsabilidad fundamental. Entonces, que sea más allá, digamos, por supuesto que los incentivos deberán estar, por supuesto que deberá haber una formación que entienda la salud pública de otra manera, y un montón de cuestiones que me parece que se entremezclan y hacen a la complejidad del sistema de salud y a sus problemas. Pero me parece que tratar de recuperar el sentido del bien público y que nos pueda llevar a un bien vivir juntos es fundamental, y en ese sentido los liderazgos en esas organizaciones también lo son. Sí. Rápido. Respecto a lo que señalás sobre la relación entre países y importación y exportación de recursos humanos, hay un código de reclutamiento ético de trabajadores de salud. Recientemente salió en el 2008, hace pocos años que se presentó. No todos los países lo han suscrito, pero la idea tenía frenar ese drenaje de recursos, sobre todo de los países centrales, de los países más pobres hacia los países centrales. Ahora se está haciendo una evaluación de qué resultados ha producido ese código de reclutamiento ético, y hay países que cumplen y otros que no. Estados Unidos importa por año como mínimo 10.000 médicos y tiene un examen para ingresar a esos 10.000 médicos y está obligado para mantener el sistema, si no, no tiene una mano de obra de residentes, una mano de obra más barata para operar una serie de hospitales. Algo similar sucede en otros países, pero Estados Unidos solo importa 10.000. Pero es todo un gran mercado donde también hay empresas reclutadoras de personal, contratos en paquete. Se ha transformado también en traslado de commodities, e inclusive hay una puja entre quién lo va a controlar, si la Organización Mundial del Comercio o la OMS, quien interviene. La OMS, al haber auspiciado ese convenio de reclutamiento ético, se anticipó a lo que iba a ser la Organización Mundial de Comercio. Bueno, ahí hay todo un debate sobre, primero, levantar que existe ese problema, quién lo controla y con qué óptica, y es un problema. Y que tiene muchas manifestaciones, pero es un problema muy, muy marcado. Bueno,
respecto a lo que señalás sobre liderazgo, sí, yo creo que es central. Yo querría ejemplificar con un solo hecho, que uno puede estar o no de acuerdo, pero cuando Beveridge en Inglaterra auspicia las instituciones del Estado benefactor, él produce un texto basado en ideas de qué podía ofrecer una economía capitalista después de la Segunda Guerra Mundial a las crecientes demandas de la clase obrera, para que no se vuelquen hacia el comunismo, lo que le estaba ofreciendo la Unión Soviética. Entonces produce un texto muy ilustrativo con caricaturas, donde se ve a la población obrera, a la población inglesa, amenazado por diferentes fantasmas: el fantasma del hambre, el fantasma de la vejez, el fantasma de la desocupación, el fantasma de la enfermedad. Para cubrir cada una de esas amenazas, cada uno de esos fantasmas, el Estado ofrece un sistema de solidaridad, monta un mecanismo de solidaridad. La sociedad inglesa lo acepta, las instituciones que se crearon en su gran mayoría, a pesar de Thatcher y otros, siguen vigentes. En la Olimpiada, cuando se inaugura en Londres la Olimpiada, los trabajadores del Servicio Nacional de Salud hacen una presentación de historia del Servicio Nacional de Salud inglés. Es la sociedad y los trabajadores que expresan un orgullo sobre lo que ha sido una construcción colectiva y que sigue siendo. Un médico, un GP en el Sistema Nacional de Salud inglés gana más que un juez de la Suprema Corte de Justicia en Argentina. Tiene un monto de ingresos muy considerable, no solamente comparando el monto de ingresos, inclusive implica la valoración social lo que gana. O sea, puede vivir muy tranquilamente con lo que gana en esa actividad. Entonces ahí hubo un fuerte liderazgo social, hubo la construcción de un consenso. Cualquiera haya sido los gobiernos que intentaron mantener, cambiar, se han mantenido, o destruirlo, no lograron destruirlo, pero porque hubo una valoración social y se hizo carne en esa sociedad. Bueno, yo creo que tenemos el desafío: qué cosas vamos a construir en la Argentina para que algunas cosas no se repitan y otras se edifiquen a nuevo sobre valores que compartamos todos. Bueno. No, un poco como tuviste todo el tiempo muy religioso, y como trabajador de salud diría: miren nuestros pecados para poder cambiar, pero también miren la fe y el trabajo que ponemos en la salud pública. Amén, amén. Muchas gracias, Hugo, un lujo. A las 2 de la tarde hoy terminamos antes, 4:30, así que necesitamos arrancar lo más puntual posible. ¿Cómo?